Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una videoclase, en esta ocasión de resolución de problemas o ejemplos de resistencia eléctrica y resistividad. Lo haremos como en las otras videoclases de resolución de problemas, lo más detallado que podamos, paso a paso. Asimismo, seguiremos con el uso de nuestro procedimiento que consiste en identificar los datos, señalar la teoría que vamos a ocupar, hacer despejes, operaciones previas, tal vez conversión de unidades, lo que sea necesario, y después las sustituciones de valores finales para las variables que nos queden y resolverlas para obtener el resultado final. También podrán darse cuenta que tengo aquí ya previsto el recordatorio de los prefijos con las potencias de 10, así como de las reglas de exponenciales que se pudieran llegar a ocupar para el manejo de la notación científica. Comencemos con este primer problema, que dice: determina la resistencia de un alambre de platino de 6 centímetros de longitud y un área transversal de 2 milímetros cuadrados. Resistividad del platino a 23 grados centígrados es de 1.1 por 10 a la menos 7 ohms metros. La teoría nos indica que la resistencia es igual a la resistividad del material por la longitud entre el área transversal. Observamos que lo que tenemos que hacer son unas conversiones previas para poner las unidades todas en metros. El área está en 2 milímetros cuadrados y hay que pasarlo a metros cuadrados. Y 6 centímetros de longitud hay que pasarlo también a metros. Vamos a recordar cómo se hacen estas conversiones. Recordemos que un metro contiene 1000 milímetros. Y 1000 viene de multiplicar 10 por 10 por 10, es decir, 10 a la 3. Entonces un metro contiene 10 a la 3 milímetros. Para obtener los factores cuadráticos es necesario elevar un metro al cuadrado, al igual que 10 a la 3 milímetros hay que elevarlo al cuadrado. Por lo que un metro al cuadrado va a equivaler a 10 a la 6 milímetros cuadrados. Y esto es con base a la regla que tenemos aquí de la potencia de exponenciales, que dice un exponencial elevado a otra potencia, se multiplican las potencias. Así que la potencia 3 elevado a la 2 o al cuadrado, 3 por 2 son 6. Lo que nos dice este resultado es que en un metro cuadrado caben 1.000.000 de milímetros cuadrados. Ese es un factor de conversión que podemos usar ahora sí para pasar 2 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Y recordemos, la regla general es sencilla. Escribe la cantidad que vas a convertir, multiplícala por el factor de conversión, en este caso esta igualdad, pero en forma de una fracción o quebrado, de tal manera que las unidades que vas a cambiar queden cruzadas. Es decir, si aparecen arriba en una expresión, deberán de acomodarse abajo, como lo tenemos en este ejemplo. Y resolviendo esta operación nos queda que 2 milímetros cuadrados son exactamente 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya que aplicamos la regla de cociente de exponenciales, que dice cuando tienes un exponencial abajo, tienes que subirlo, pero tienes que cambiar el signo, y eso fue lo que hicimos. 10 a la 6 aquí, al subirlo queda como 10 a la menos 6. Bueno, si revisamos ya nuestros datos, podemos notar que tenemos todo lo necesario. Conocemos la resistividad, conocemos la longitud, conocemos el área. Entonces pasemos a establecer la sustitución de los valores numéricos para poder resolver la operación. Entonces la resistencia es igual a este primer paréntesis, que es 1.1 por 10 a la menos 7 ohms metros, que viene siendo la resistividad. Ahora por la longitud. La longitud dice que son 6 centímetros, pero como vemos aquí abajo, centi es 10 a la menos 2, así que tenemos 6 por 10 a la menos 2 metros. Y como ya tenemos el valor en metros cuadrados del área, pues solamente falta sustituirlo aquí abajo. Y su valor nos quedó de 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Pues ahora lo que hay que hacer es resolver el producto de arriba. 1.1 por 6 serían 6.6 y las potencias 10 a la menos 7 por 10 a la menos 2 se suman algebraicamente las potencias, quedando 10 a la menos 9. Ohms por metro, entonces van a ser ohms por metro cuadrado. Ese es el resultado de la operación arriba, y abajo tengo un 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados.
Ahora solo tenemos que resolver este último cociente, es decir, 6.6 entre 2 nos va a quedar 3.3. Y 10 a la menos 9 entre 10 a la menos 6, hacemos la operación con los exponenciales, lo voy a hacer aquí abajo. Tengo 10 a la menos 9 entre 10 a la menos 6 y vamos a aplicar esta regla. Dice que dejemos el exponencial de arriba, multipliquemos por el exponencial de abajo, pero al subirlo hay que cambiar el signo. De 10 a la menos 6 pasa a 10 a la más 6. Y bueno, pues ya nada más se hace la suma algebraica, es decir, al mayor se le resta al menor y se le deja el signo del mayor, quedando 10 a la menos 3. Y entonces aquí nos quedó 10 a la menos 3. Luego vemos que tengo ohms por metro cuadrado y abajo metro cuadrado, los cuales se van. Y ya nada más me quedan entonces los ohms con la letra omega. Y bueno, pues este es nuestro resultado, que recuerden, hay que resaltarlo para que señalar que ahí termina el ejercicio. El problema número 2 de ejemplo que vamos a resolver es este. ¿Cuál es la resistencia de un alambre de aluminio de 10 centímetros de longitud y 0.4 milímetros de diámetro? La resistividad del aluminio es de 2.65 por 10 a la menos 8 ohms metro, tomado a 23 grados centígrados. La teoría nos dice que la resistencia es igual al producto de la resistividad, en este caso de aluminio, por la longitud del alambre entre el área transversal. Como tenemos un alambre cilíndrico, el área de un círculo, porque ese es el área transversal, pues es pi por radio al cuadrado. Y también recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Bueno, entonces con esto ya podemos sacar el área. Y esa sería la primera operación previa para después sustituirla. Y en general, inclusive podríamos escribir o reescribir la ecuación como la resistencia por la resistividad, en este caso aluminio por la longitud, entre pi por radio al cuadrado. Y entonces ya podemos hacer la sustitución directa para hacer la operación. Pero antes veamos cómo queda el valor del radio. El radio debe ser la mitad del diámetro. Entonces tenemos un diámetro de 0.4 milímetros, pero mili es 10 a la menos 3 según nuestros prefijos aquí abajo. Y entonces tenemos por 10 a la menos 3 metros. Y eso dividido entre 2. Entonces el radio nos va a quedar como 0.2 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, entonces ya podemos hacer la sustitución. La resistencia debe ser igual a un primer valor, que es la resistividad del aluminio, que dice que es de 2.65 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Hay que multiplicarlo por la longitud, y la longitud es de 10 centímetros. Quedaría entonces como 10 por 10 a la menos 2, que corresponde a centímetros. Y abajo pues tenemos el número pi, que sabemos que lo podemos redondear a 3.1416 multiplicado por el radio al cuadrado. Y entonces es 0.2 por 10 a la menos 3 metros. Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Entonces hay que hacer las operaciones arriba y abajo. Empecemos con la de arriba. 2.65 por 10 viene siendo 26.5. 10 a la menos 8 por 10 a la menos 2 nos queda 10 a la menos 10. Se suman algebraicamente porque los dos son del mismo signo según la regla que tenemos aquí abajo. Y el resultado del producto de las unidades de aquí arriba son ohms por metro por metro. Entonces nos quedan ohms por metro cuadrado. Ahora tenemos que hacer el producto de abajo, pero primero tenemos que elevar al cuadrado este factor. Y 0.2 al cuadrado nos queda 0.04 por 10 a la menos 3, que al elevarlo al cuadrado y ver aquí la regla, ya vimos en el ejercicio anterior que se deben de multiplicar las potencias. Entonces nos queda por 10 a la menos 6 y metros al cuadrado pues son metros cuadrados. Ahora sí, esto lo multiplicamos por el número pi, igual a 0.125 por 10 a la menos 6 metros cuadrados.
los cuales podemos ver de inmediato que se van con los de arriba. Ahora sí, ya nada más tenemos que resolver este último cociente nuevamente y tenemos que la resistencia debe ser igual a 26.5 entre punto 125, que da como resultado 212. Ahora las potencias, 10 a la menos 10 entre 10 a la menos 6, nuevamente se ocupa la regla de aquí abajo, lo volvemos a hacer, 10 a la menos 10 entre 10 a la menos 6, la regla dice que dejemos el de arriba y subamos el de abajo multiplicándolo, pero cambiémosle el signo más 6 y esto va a quedar menos 10 que es el mayor, le quitamos 6 que es el menor y le dejamos el signo del mayor que sería menos 4. Entonces sería 212 por 10 a la menos 4 ohms. Entonces el detalle de este ejemplo fue que tuvimos que hacer uso de el área para un círculo porque nos dieron como un dato el valor del diámetro. El problema número 3 que resolveremos es este. ¿Qué longitud debe tener un alambre de plata de 2 milímetros de diámetro para que su resistencia sea de 2 ohms? La resistividad de la plata es de 1.59 exponencial menos 8 ohms metro. Y aquí viene esta nota. Exponencial menos 8, es decir, E menos 8, es una notación alternativa de la notación científica, que significa multiplicar por 10 a la menos 8. Así que 1.59 E menos 8 significa 1.59 por 10 a la menos 8. Recordemos que de nuestra teoría nos dice que la resistencia es el producto de la resistividad, en este caso de la plata, por la longitud entre el área. Y ya vimos que todas las áreas transversales de superficies transversales pues son de circunferencias. Por eso tenemos que el área aquí es pi por radio al cuadrado. Y recordemos que el radio es la mitad del diámetro. Por lo que podemos reescribir nuestra ecuación para la resistencia como la resistividad de la plata por la longitud del cable entre pi por radio al cuadrado y hacer la sustitución directa. Básicamente lo mismo que hemos hecho con el problema anterior. Y nuevamente, entonces necesitamos primero el valor del radio. Si el diámetro es de 2 milímetros, pero mili es 10 a la menos 3, tenemos 2 por 10 a la menos 3 metros entre 2. Y esto nos va a dar un radio de 1 por 10 a la menos 3 metros, es decir, de 1 milímetro. Ahora, como nos están pidiendo la longitud, tenemos que despejarla de esta expresión. Para ello es muy sencillo. Recuerden que todos los factores que estén abajo de la variable a despejar, si no hay sumas y restas, podemos pasarlos del otro lado de la igualdad multiplicando a la variable que esté del lado izquierdo, en este caso la resistencia. Una vez que hagamos este paso, entonces ahora lo que hay que hacer es quitar, porque eso significa despejar, quitar lo que está operando con la variable a dejar sola y quitamos entonces la resistividad de la plata. Como está multiplicando a la longitud, puede pasar del otro lado dividiendo, es decir, de aquí arriba va a pasar del otro lado abajo, dividiendo todo lo que esté del lado izquierdo, quedando de esta manera, donde la L de longitud quedó despejada, solo que acostumbramos siempre poner del lado izquierdo las variables despejadas, así que lo único que hacemos es voltear la igualdad. L es igual a pi por el radio al cuadrado por la resistencia entre la resistividad de la plata. Y entonces ya estamos listos para sustituir valores. Tenemos entonces que la longitud va a ser igual al producto de pi, que vale 3.1416 por el radio al cuadrado, que es 1 milímetro, es decir, 1 por 10 a la menos 3 metros, que hay que elevarlo al cuadrado, por la resistencia, que en este caso debe de ser de 2 ohms. Y abajo pues debe ser la resistividad de la plata, que es de un valor de 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por cada metro. Observemos la operación de arriba para resolverla. Tenemos que elevar al cuadrado este paréntesis,
lo cual es muy sencillo. 1 al cuadrado pues sigue valiendo 1. Y 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, según nuestra regla de potencia de exponenciales, tenemos que multiplicar las potencias. Menos 3 por 2 va a dar menos 6. Entonces nos va a quedar aquí el factor de 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces vamos a multiplicar 3.1416 por 1 por 2. Y esto nos da 6.28 ya en un número redondeado por el factor que nos quedó de 10 a la menos 6 ohms por metros cuadrados. Acuérdense que estos metros cuadrados fue de elevar al cuadrado este metro que está aquí. Y bueno, pues este número hay que dividirlo ahora por 1.59 por 10 a la menos 8 ohms por cada metro, quedando como resultado de dividir 6.28 entre 1.59, 9.98. Luego, para ver qué potencia de 10 nos queda, tenemos que dividir 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 8. Lo haremos nuevamente aquí abajo, 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 8. Acuérdense, la regla dice que dejemos el de arriba y multipliquemos por el de abajo, es decir, hay que subirlo, pero hay que cambiarle el signo. Entonces, más 8 menos 6 nos queda más 2. 10 a la más 2. Muy bien. Y entonces esto quedó como 10 a la 2. Y las unidades podemos ver inmediatamente que tenemos ohms arriba y ohms abajo. Se van porque son semejantes. Tenemos metros cuadrados arriba y se van los cuadrados nada más con el metro de aquí abajo, permaneciendo como variable única los metros. Y eso nos verifica que nuestro despeje fue correcto, de tal manera que las longitudes se miden en metros. Si nos hubiera quedado, acuérdense, otras unidades, significa que el despeje que hicimos tuvo algún error. Ahora, podemos redondear este valor cuando la precisión no es un factor importante. 9.98 prácticamente es 10. Entonces tengo 10 por 10 al cuadrado, pero 10 al cuadrado es 100 y 100 por 10 es 1000. Así que esto son 1000 metros en números redondos. O, en otras palabras, la longitud de este alambre de plata debe de ser de 1 kilómetro. Porque, acuérdense, 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora que de requerirse la precisión un poquito más rigurosa, pues entonces se puede reportar esta longitud como 998.5, que es el otro dígito que estaba en la calculadora, metros. Bueno, pues el detalle de este problema fue el despeje de la longitud. Y bueno, ya nomás nuevamente para recordar, cuando tenemos que despejar una variable que está arriba de una expresión de fracción o quebrado, lo que tenemos que quitar es las variables que están operándola. En este caso, pi y radio al cuadrado estaban abajo dividiendo, los pasamos arriba multiplicando. Quedando como siguiente paso, mover ahora esta variable, que es la resistividad que estaba multiplicando, la pasamos abajo dividiendo. Así es como quedó la longitud despejada y ya no se escribe del lado izquierdo. El cuarto problema que vamos a resolver dice: calcula el área de la sección transversal de un alambre de cobre de 500 centímetros de largo, cuya resistencia es de 5 por 10 a la menos 5 ohms y su resistividad es de 1.68 exponente a la menos 8 ohms por cada metro, que ya sabemos que equivale a 1.68 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Buscamos o recordamos de nuestra teoría que la resistencia se obtiene de multiplicar la resistividad del material, en este caso es cobre, por la longitud del conductor, que en este caso son 500 centímetros, entre el área. Y es esta variable del área la que requerimos, por lo tanto necesitamos despejar. Pero antes de despejar tendremos que hacer una conversión de 500 centímetros a metros. Ya sabemos que son 5 metros. Pero para aquellos que están un poquito perdidos y no recuerdan cómo se hace esta conversión, lo haremos aquí a manera de un recordatorio. Sabemos que en un metro tenemos 100 centímetros. Acuérdense que el prefijo centi significa la centésima parte. Por eso necesitamos juntar 100 centésimas partes para completar un metro. Y este se convierte en nuestro factor de conversión. Ahora sí, tenemos la cantidad a convertir, que son 500 centímetros
dice nuestro procedimiento que tenemos que multiplicarlo por el factor de conversión, que es la equivalencia de ahí arribita, en donde tenemos que colocar las unidades que queremos cambiar de manera cruzada, que significa que si aparecen aquí arriba, pues ahora las correspondientes del factor de conversión deben de aparecer abajo. Así que los 100 centímetros del factor de conversión deben de estar aquí abajo para que queden cruzados. Y el metro debe estar aquí arriba. Y bueno, pues hacer esta operación es muy sencilla. De tal manera que los centímetros se van y 500 por 1 son 500 entre 100 nos da 5. Y nos quedan únicamente metros. Y bueno, ya puede quedar como una regla general. Siempre que necesitemos pasar de centímetros a metros, hay que dividir entre 100. Y también podríamos decir lo contrario. Cuando quisiéramos pasar de metros a centímetros, pues solamente el dato de metros se multiplica por 100. Pues podemos observar que ya todas nuestras variables están en las unidades adecuadas, es decir, en el sistema internacional. La longitud en metros, la resistividad en ohms por metro, de tal manera que el área nos debe de quedar en metros cuadrados. El despeje es muy sencillo, lo hemos visto, y si no, les recuerdo que tenemos un video de cómo hacer estos despejes, video de despejes básicos, que cuando tenemos una variable solita abajo, la podemos subir intercambiándola con la de que está solita del lado izquierdo, y con eso se ha realizado el despeje. Y observamos entonces que ahora solamente resta hacer la sustitución de los valores numéricos, que podemos hacerlo inmediatamente aquí. Observemos rápidamente que este primer valor de este paréntesis corresponde a la resistividad del cobre y el segundo valor son los 5 metros de la longitud. El valor de aquí abajo son los 5 por 10 a la menos 5 ohms de la resistencia. El producto de arriba es 1.68 por 5 y eso da 8.4. Tenemos un factor de 10 a la menos 8 ohms por metro, entonces quedaría ohms metros cuadrados. Y eso se tiene que dividir entre 5 por 10 a la menos 5 ohms. Podemos ver que los ohms inmediatamente se van porque son semejantes. Y el resultado de 8.4 entre 5 es 1.68. Ahora el factor de 10 que nos queda es 10 a la menos 8 arriba, subimos 10 a la menos 5 como más 5, menos 8 más 5 queda menos 3, entonces esto es por 10 a la menos 3. Y ya vimos que se fueron los ohms y quedan solamente metros cuadrados. Se podía visualizar desde antes que el factor de 5 arriba y 5 abajo se iban a ir. Acuérdense que los números semejantes arriba y abajo se pueden ir, así que pudimos haber cancelado desde aquí y solamente quedaba 1.68. Podemos reescribir este resultado del área pasando de notación científica a notación decimal. Para hacer eso, acuérdense que la potencia nos dice la posición del punto. Entonces, para pasar de 10 a la menos 3 a 10 a la 0, tengo que mover 3 lugares. Y sería en este caso hacia la izquierda, porque sería 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 y 10 a la 0. Aquí debería quedar ahora el punto y tendríamos que rellenar con 2 ceros. Por lo tanto, esta área podría quedar reportada como 0.00168 metros cuadrados. En cualquiera de las dos formas pues que se reporte el resultado será adecuado, ya sea en notación científica o en decimal. Claro, si las potencias de notación científica son mucho más grandes de 3 o menos 3, pues conviene dejarlo en notación científica. El quinto y último problema que resolveremos dice lo siguiente. Un cable usado para un alto voltaje tiene una longitud de 30 kilómetros y una resistencia de 8 ohms. ¿De qué radio y diámetro es su sección transversal? Si el cable está hecho de aluminio, la resistividad del aluminio es de 2.8 por 10 a la menos 8 ohms por cada metro. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es que determinemos qué tan grueso debe de ser ese cable. Por cierto, no les he comentado la diferencia entre cable y alambre. Al menos en México lo más común es nombrarle o llamarle alambre a aquel conductor que se compone de un solo hilo y cable aquel conductor que se compone de muchos hilos trenzados, aunque en realidad no es la única composición para los cables.
hay una infinidad de especies, de tipos y de aplicaciones para cables. Por ejemplo, otra variedad podrían ser los cables coaxiales, que se componen de varios hilos y además en varias capas. Retomando la resolución de este problema, recordamos o buscamos en nuestra teoría que la resistencia se obtiene de multiplicar la resistividad, en este caso es nuevamente aluminio, por la longitud entre el área transversal. También ya sabemos que de la resolución de los problemas anteriores, el área transversal pues básicamente es un círculo, por lo tanto es pi por radio al cuadrado, y también ya sabemos que el radio se obtiene de dividir al diámetro a la mitad, por lo que es común reescribir esta ecuación como la resistividad del material entre pi por radio al cuadrado y obviamente arriba la longitud. Como lo que nos están pidiendo es básicamente el radio, pues tenemos que despejarlo de aquí, y entonces ya también hemos visto que el despeje de una variable que está abajo pasa a intercambiarse con la que está a la izquierda, y en este caso quedaría el radio al cuadrado es igual a la resistividad del aluminio por la longitud entre pi por la resistencia. Pero nosotros necesitamos solamente el radio, no el radio al cuadrado, por lo que necesitaremos sacar la raíz cuadrada de ambos lados de esta igualdad para que no se altere y tengamos el resultado buscado. Entonces, raíz cuadrada del lado izquierdo y raíz cuadrada del lado derecho. El resultado del lado izquierdo lo vamos a resolver aquí abajo para recordar el uso de los radicales. La raíz cuadrada de un término cuadrático resulta ser que equivale a elevar ese término cuadrático a la 1 medio. Y tenemos entonces el caso de la potencia exponenciales, de tal manera que se multiplican las potencias. 2 por 1 medio es 2 entre 2 y eso da 1. Y queda simplemente el término lineal, así se dice, es decir, con potencia 1. Por lo tanto, el resultado del lado izquierdo de la raíz cuadrada es r. Del lado derecho pues tenemos que mantener el símbolo de la raíz cuadrada hasta llegar al final para obtener el valor lineal final. Y vamos a sustituir los valores correspondientes. El primer valor que necesitamos aquí es el de la resistividad, seguido del valor de la longitud, el cual es de 30 kilómetros, pero el prefijo kilo significa 10 a la 3, es decir, miles de metros, por lo que lo vamos a escribir aquí en nuestra expresión como 30 por 10 a la 3 metros. Entonces abajo nos queda 3.1416, es el valor que estamos usando para el número pi, por la resistencia, que debe de ser de 8 ohms. El producto de 2.8 por 30 es 84. Y el resultado de las potencias de 10, tenemos un 10 a la menos 8 por un 10 a la 3. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, lo hemos estado haciendo, pero para aquellos despistados que no recuerden, pues se hace así. 10 a la menos 8 por 10 a la 3 son potencias de diferente signo, por lo tanto al mayor se le resta al menor y se le deja el signo del mayor, quedando 10 a la menos 5. Y ese es el factor de potencia de 10 que queda, 10 a la menos 5. Las unidades nuevamente ohm por metro son ohms por metro cuadrado. Y abajo el resultado de pi por 8 es de 25.13 ohms. Bueno, pues ya sabemos que los ohms con los ohms se van a ir y quedan metros cuadrados, que al sacar raíz cuadrada quedarán solamente metros. Entonces el resultado de esta división es 3.34 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora, como nos quedó una potencia impar en el factor de 10, necesitamos hacer un pequeño arreglo en el punto, modificando al mismo tiempo la potencia de 10 para que sea una potencia par. Ya sea que movamos el punto para escribirlo como 10 a la menos 6 o como 10 a la menos 4. Y eso obedece a que, recuerden que si sacamos la raíz cuadrada de un exponencial, es sacarle la mitad a su potencia. Pero la pregunta sería, ¿cuál sería el resultado de tener un 10 a la 2.5? Son potencias fraccionarias, cuyas herramientas matemáticas no abordaremos aquí por estar fuera del alcance de nuestro curso. Entonces nuestra decisión aquí va a ser mover el punto un lugar a la derecha para pasar la potencia de 10 a la menos 5 como 10 a la menos 6.
Y nos queda entonces que debemos sacar ahora la raíz de 33.4, seguido de la raíz de 10 a la menos 6 y seguido de la raíz de metros cuadrados, quedando como resultado 5.78 ya en números redondos por 10 a la menos 3 por metro. Recuerden que la potencia de 10 es conveniente que sea par para que al sacarle la mitad por la raíz cuadrada nos quede un número exacto, que no sea fraccionario. Podemos reportar el resultado final así como quedó o utilizar los prefijos. Sabemos que 10 a la menos 3 es mili, así que el resultado se puede reportar también como 5.78 milímetros, es decir, poco más de medio centímetro de grosor para ese cable de aluminio. Las imágenes que aquí ocupamos no son reales, son de referencia, al igual que varios de los datos proporcionados. Hasta aquí este video de resolución de problemas ejemplo de resistencia y resistividad eléctricas. Y es altamente recomendable que ustedes traten de seguir siempre un mismo procedimiento. Eso les ayudará a hacer las cosas con orden y a reducir la posibilidad de cometer errores.